Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos como cada día a nuestro devocional. En el libro de mi devocional diario, hoy día 2 de agosto de 2023, se nos propone la siguiente lectura. Hebreos capítulo 9, a partir del verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Durante muchas generaciones, el pueblo de Israel, cada vez que quería acercarse a su Dios, tenían que hacerlo a través del sacrificio de un animal. Y ese sacrificio conllevaba derramamiento de sangre. Ellos sabían perfectamente desde los tiempos de Adán y Eva en el jardín del Edén que nadie se podía acercar a Dios sin llevar un animal, un sacrificio, un holocausto. Para eso estaban los sacerdotes, los levitas, y para eso estos sacerdotes tenían el libro del Levítico, ¿verdad?, para que ellos supieran cómo tenían que llevar a cabo su ministerio, cómo tenían que ser sacrificados los animales, qué partes podían coger para consumo propio, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos aquellos animales, toda aquella sangre que se derramó durante siglos en lo que llamamos el Antiguo Testamento, no limpió ni uno solo de los pecados del pueblo de Israel, ni de ninguna persona a título personal. Porque la Biblia declara categóricamente que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede perdonar, no puede limpiar los pecados absolutamente de nadie. Por consiguiente, aquello simplemente era una forma de prepararlos para que entendieran que ellos necesitaban de un Mesías, de un Salvador, de un sacrificio perfecto que los liberara de una vez por todas de las consecuencias del pecado, de la condenación, de la separación eterna de Dios, etcétera, etcétera. Ese sacrificio perfecto lo llevó a cabo en su propia persona nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se acercó a las aguas del río Jordán, donde estaba Juan el Bautista bautizando a las multitudes, Él mirando al Señor dijo: «He aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Repito, la sangre, los animales que se mataban, la sangre que se derramaba en el altar, bien en el tabernáculo, posteriormente en el templo de Jerusalén, no limpiaba pecados, simplemente digamos que cubría, tapaba temporalmente el pecado del pecador, de la persona. Sin embargo, la sangre de Jesucristo no tapa, sino que nos libera, nos limpia, nos perdona para siempre. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, es una ley establecida por el mismísimo Dios. Así como hay leyes en la naturaleza y en otras áreas de la vida, también en el mundo espiritual hay leyes. Y una de estas leyes dice eso, que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Por lo tanto, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, si Él no hubiera derramado su sangre en aquel sacrificio, en aquel día, allí en Jerusalén, no habría ninguna posibilidad, repito, ninguna posibilidad de que el hombre recibiera el perdón de sus pecados. Porque nada de lo que hagamos, nada de lo que podamos ofrecer a Dios es lo suficientemente poderosa como para perdonar ni uno solo de nuestros pecados. Podemos caminar de rodillas, podemos crucificarnos, podemos dar ofrendas y diezmos, podemos hacer todo tipo de plegarias, de oraciones y de sacrificios, pero todo es inútil, todo es en vano. Solamente hay una posibilidad de que tus pecados, mis pecados, sean perdonados, y es a través del sacrificio de la obra de Cristo en la cruz. Su sangre es lo único que puede perdonar nuestros pecados. Por consiguiente, damos gloria a Dios, damos gracias al Señor de que ese sacrificio hace 2000 años se llevó a cabo en la cruz del Calvario, y a través de Él, creyendo, ¿verdad?, en ese sacrificio, en esa obra perfecta que Él llevó a cabo en la cruz por nosotros, nosotros hoy podemos ser perdonados, podemos ser salvos y formar parte de la familia de Dios. Porque hay una gran mentira que se ha extendido y que mucha gente la ha creído, y es que todos
todos, da igual si creemos o no creemos, si vivimos conforme a los parámetros de la Biblia o no, todos somos hijos de Dios. Y eso no es verdad. La Biblia nos enseña que no nacemos ya siendo hijos de Dios, sino que es una decisión personal que en un momento puntual de nuestras vidas tenemos que tomar. Solamente los que creen, los que reciben a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, esos forman parte de la familia de Dios. Porque los hijos de Dios, ya digo, no son hijos de Dios por nacimiento, por haber nacido en una familia de cristianos, de creyentes, sino por haber reconocido nuestra condición de pecadores, por haber invocado su perdón y por haber recibido ese perdón y por consiguiente formar parte de la familia de Dios y ver cómo nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Mi pregunta es, ¿ya has pedido perdón a Dios para que la sangre de Jesucristo limpie y perdone tus pecados? ¿O simplemente presumes de tener una religión? Por cierto, una religión que tú no la escogiste, sino una religión que te impusieron tus padres, la tradición. Una religión que no te puede salvar, porque ninguna religión puede salvar al ser humano. Las religiones son cosas que el hombre ha inventado, que el hombre ha diseñado, a veces para callar la voz de la conciencia, para sentirse bien consigo mismo, pero Cristo no vino a este mundo a traernos, a enseñarnos una nueva religión. Ya sabemos que el judaísmo que se practica hoy en día tuvo que ser reinventado, porque a raíz de la destrucción del templo de Jerusalén, pues como ya no podían hacer más sacrificios los judíos en el altar del sacrificio que estaba preparado para eso, como ya no existe, pues quedaron como un barco a la deriva, sin timón. Y tuvieron que reinventarse. Y dijeron, y siguen diciendo en el Talmud y en todos los libros que tienen de tradiciones, que ahora las oraciones han sustituido a los sacrificios. Rotundamente falso. Eso es un invento, no tiene ningún fundamento, ninguna base bíblica, pero ellos han creído que ahora, como ya no pueden hacer sacrificios en el templo de Jerusalén, porque no hay templo en Jerusalén, ahora a través de las oraciones que hacen por la mañana, por la tarde, por la noche y a todas horas, más un montón de rituales y de fiestas y de ceremonias, pueden recibir el perdón de sus pecados. Pues se confunden rotundamente, pero no solamente ellos, sino todas aquellas personas que piensan que hay algo que sustituye la sangre de Jesucristo. Y es que no hay nada, porque solamente, repito, la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Cristo, puede limpiar y borrar definitivamente todos y cada uno de nuestros pecados. Por consiguiente, vuelvo a preguntarte, ¿ya has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal? ¿O simplemente tienes eso, una religión? Una religión que no te va a salvar, porque ninguna religión fue creada, diseñada por Dios para la salvación del ser humano. Si el hombre pudiera salvarse por medio de cualquier religión, por medio de sus méritos, no era necesario que Cristo viniera a este mundo y padeciera todo lo que padeció, porque el hombre podía salvarse a sí mismo. Pero es que es rotundamente falso. El hombre quiere creer, el hombre quiere, pensar que haciendo lo que él cree conveniente, al final del camino tendrá la vida eterna en la presencia de Dios. ¿Y cuántos se van a llevar tremendas desilusiones? ¿Cuántos van a darse cuenta de que se equivocaron? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Solamente hay un camino. Ya sé que suena muy fuerte, ya sé que suena como muy radical. ¿Un camino? Sí. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y también soy la vida. Y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. No hay un hombre que te pueda perdonar los pecados. Llámese papa, cura, reverendo, apóstol o como lo quieras llamar. Solamente Jesucristo te puede limpiar de todos y de cada uno de tus pecados. Cuando entendimos esto y le pedimos perdón a Dios, al único que nos puede perdonar nuestros pecados, la paz de Cristo vino a nuestros corazones y nunca se ha marchado ni se marchará, porque la obra de Cristo ha sido perfecta y nada ni nadie puede anularla. Se han dicho muchas cosas, se ha hecho mucha guerra en contra de la palabra y en contra de los cristianos, del cristianismo, pero la Iglesia sigue ahí, en primera línea, porque una cosa es como nosotros vemos a la Iglesia y otra cosa es como Dios la ve y cómo la sustenta y la cuida diariamente. ¿Por qué? Porque Él cuida de sus hijos, así como los padres deberían de cuidar de sus hijos,
Él cuida de nuestras vidas, proveyendo nuestras necesidades, llenándonos de bendiciones cada día, guiándonos en el camino de la vida, etcétera, etcétera. Así es que no menosprecies la sangre de Cristo, valórala, no la pisotees, no la rechaces, porque repito, es la única posibilidad que tenemos de ser salvos, de pasar de muerte a vida y de que nuestros pecados sean perdonados. Te animo, te invito a que en este momento, donde quiera que te encuentres, cierres tus ojos y le digas: Señor, perdóname por haber pecado contra ti y por haber creído que yendo y poniéndome de rodillas delante de un hombre, mis pecados iban a ser perdonados, cuando la palabra de Dios, la Biblia, no enseña en ninguna parte dicha práctica. Si tú quieres pedirle perdón a una persona que has ofendido, a una persona a la cual has dañado, por supuesto está bien y hay que hacerlo. Pero eso no significa que ese acto va a perdonar tus pecados, porque solamente Dios lo puede hacer a través del sacrificio perfecto de Cristo. Oramos en esta mañana dándole gracias a Dios por este hecho, por esta realidad. Ya el sacrificio fue realizado, ahora queda nuestra parte. ¿Nuestra parte cuál es? Creer y aceptar lo que Él ha establecido, dándonos cuenta de que nosotros nos podemos equivocar, pero la obra de Dios es perfecta. No hay que quitarle ni añadirle nada. Oramos. Padre Celestial, gracias en esta mañana, Dios mío, por este privilegio que nos das de comenzar un nuevo día contigo. Gracias porque el sacrificio ya ha sido realizado, tu sangre ya ha sido derramada y hoy hay la posibilidad de recibir el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestra alma, porque Cristo ya pagó el precio. Señor, en esta mañana pedimos que tú nos limpies, que tú nos perdones. Que nunca nos apartemos de tus caminos y que en este día te tengamos presente en todo momento. Guía tú nuestros pasos, guárdanos como siempre de todo peligro y de todo mal, y te daremos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Una vez más, gracias de todo corazón a los que apoyan este ministerio para que siga adelante. Estaré siempre agradecidos por las personas que han entendido que a la obra de Dios hay que apoyarla para que siga adelante difundiendo la palabra. Gracias a todos los que también oran por nosotros, para que el Señor nos dé cada día fuerza y sabiduría y gracia para poder cumplir con las muchas responsabilidades que tenemos. Dios les bendiga y les deseo a todos ustedes un hermoso día. Bendiciones, mis queridos hermanos.